Saludos amigos, bienvenidos a El Sembrador Nueva Evangelización. Estamos en el programa de Valores de Acero, estamos también a través del YouTube en CEAR Television Network y hoy pues vamos a contar historias. Normalmente en este programa contamos historias, pero no con los protagonistas que realmente cada noche se ponen ante un escenario a contar historias y a hacer reír a la gente. El teatro ha tenido pues una vinculación muy grande en la vida de la Iglesia, los autos sacramentales en el siglo XVI, y bueno, con los autos sacramentales también vinieron otro tipo de obras de teatro, en una versión irónica de lo que vivía la sociedad. Hoy en día pues hay de todas las versiones de teatro, musicales, en fin, lo que queremos hoy es regalarles un espacio de sonrisa, de confianza, invitarles a ver otro teatro distinto, el que quizás necesitamos, porque hoy también necesitamos sonreír. En el Teatro de la Carcajada hay dos protagonistas que hoy están con nosotros. Bienvenidos, Chito y Coca. Gracias. Muchas gracias. ¿Cómo surge la afición al teatro en cada uno de ustedes? Adelante. Mi afición por el teatro, mi abuela, que se llamaba María Luisa, escribía obras de teatro y nos hacía a fuerza actuar a todos los nietos. Y éramos como 35 nietos y entonces todos actuábamos. Pero poco a poco fueron creciendo y de repente ya nadie quería actuar y entonces terminé solo actuando yo las obras de mi abuelita, que hacía pastorelas en las que eran monólogos del ángel o cosas de ese estilo. Y ahí me gustó mucho, pero después en la adolescencia me volví muy tímido y mi papá me metió a fuerzas a un curso de teatro en el Corral de Comedias, que es otro teatro que hay aquí en Querétaro. Y entonces, pues a partir de ahí ya no dejé de hacer teatro nunca más. Querétaro además ha conservado pues este ambiente de los corrales, ¿no? El teatro, la comida, la convivencia. ¿Cómo surgió tu afición al teatro? Por mi madre. Ya la había visto varias veces actuar, no profesionalmente. Ella presentaba sketch cuando yo iba en kinder y me gustaba mucho. Yo creo que de ahí, ya después de cierto tiempo que uno tiene como estas revelaciones en su cabeza, yo pienso que de ahí empecé el gusto por el teatro. Después, vengo de una familia, de todos son músicos por parte de la familia de mi mamá y eran reuniones familiares donde uno se sentaba, había violinistas, pianistas, bajistas, trompetistas, había de todo. Entonces se hacía la chorcha muy a gusto ahí, la plática muy amena, y tenía un tío que escribía solo las pastorelas familiares. Las hacía en forma de rima, todos teníamos que aprendernos una parte, él las cantaba y los primos, los más chiquitos, siempre salíamos de angelitos, ¿no? En las pastorelas. Eso era una tradición en la familia. Y después, bueno, ya es vieja historia, empiezo a incursionar en cursos de oratoria desde la primaria, luego secundaria, en prepa me desboqué por completo, no sabía qué era mi vida, y en la universidad ya retomo el teatro y ya profesionalmente, pues ya bastante tiempo. ¿Y cómo puede ser la vida del artista en un mundo, Chito, en donde hay tanta guerra, hay muerte, incluso hay persecución a los periodistas? ¿Cómo puedes tú salir, y tu familia, tú que eres artista y de familia de artistas, y salir y decir, ¿saben que hay otro mundo? Vamos a contar otras historias que suceden y vamos a contarlas con una sonrisa. Siempre he pensado eso y siempre sale uno de su casa y tengo una forma de pensar, no sé si es diferente igual a otras personas, pero creo que en estos tiempos donde la cosa está muy difícil, donde la violencia sobre todo, los valores ahora, que yo los veo porque tengo 2 hijos y los están retomando mucho en la escuela, pues no están siendo bien definidos en la sociedad, ¿no? Se está desvalorizando. Bueno, eso ya se sabe. Cuando yo salgo de mi casa y veo estas noticias y llego al teatro y digo, bueno, esta gente que ya pasó por su día a día de la semana, porque solo hacemos funciones fines de semana, y viene cargando toda esta problemática y todo este bombardeo
de redes sociales donde ves violencia, donde ves gente que golpea a otra, que se baja de un semáforo, ves las guerras, ves a los reporteros que están asesinando, ves mucha injusticia, ves pobreza, ves riqueza que comentábamos, pues me pongo a pensar, y hay que salirnos en ese momento de esa burbuja que nos está rebasando, ¿no? Que nos envuelve. Hay que salirnos de ahí y crear otra burbuja mágica en el teatro, diferente. Y eso es con energía y con voluntad y hacerlo de corazón. Es la única manera. Porque si no, nosotros estaremos reflejando en el escenario lo mismo que está sucediendo en ese momento. Y no estaríamos haciendo la función de teatro, de comedia y familiar, que es lo que hemos hecho durante 17 años o más. Entonces, yo creo que hay que aislarse por completo de eso, por un momento, y ese objetivo lograrlo en ese momento, en esas 2 horas que las familias, que las personas, que las parejas que salen de su trabajo, que tuvieron un accidente, que no sé, en fin, N cosas que les pudo haber pasado, sacarlas de ese camino, de ese riel que llevan ese día a día. Coca. Yo estoy pensando en un Billy Elliot, ahí habrá un musical, que por lo visto está bastante bien, la película. Estoy pensando en que Coca va y les dice a sus padres, oye, yo quiero ser artista. Hay un musical en España que se llama Mamá, quiero ser artista, yo me acuerdo de ese musical también. ¿Qué pasa? ¿Qué reacción hay en la familia? Coca artista. O sea... Pues bueno, nosotros que nos desenvolvemos en este medio, tenemos muchas historias de mucha gente a la que no le dejaban ser artista. Y la verdad es que a nosotros nos pasó exactamente lo contrario, a los dos por igual. O sea, mi papá siempre decía, hay tiempo para todo. Eso es lo único que me decía, hay tiempo para todo, estudia, haz tus cosas con la familia, y si quieres, yo primero me dediqué a la música antes que al teatro. Si quieres ser músico, sé músico, pero sé buen músico. Haz las cosas bien, no te dejes que el ambiente te coma. Y creo que a los dos nos ha sucedido eso, sería algo bueno para que escucharan los padres, porque a veces pensamos que reprimiendo y diciendo no vamos a tener éxito, y yo creo que sucede lo contrario. Es decir, nosotros, sin juzgar que alguien lo haga o no lo haga, pero somos personas bastante sanas, si así lo pudiéramos llamar. No tenemos vicios, no tomamos, no fumamos, no consumimos drogas. No somos el prototipo de lo que pudiera pensar alguien que se dedique al arte, alguien que está fuera de esto, ¿no? Aunque ahora sucede distinto. O sea, la moda, creo, en los 70s, los 60s, cuando eras artista, era entrarle a todo el debraye, ¿no? Y ahora yo veo a los artistas que, al contrario, o sea, los artistas que conocemos o que son exitosos, pues son fitness, hacen yoga, comen sano, están intentando cambiar el mundo de alguna manera, etcétera. Entonces creo que acá, en mi caso, fue muy valioso que siempre, yo les cuento a la gente que conozco que mis papás nunca han dejado de ir a un estreno en el que yo he estado en 20 años de carrera, nunca han faltado a un estreno. O sea, yo siempre me he sentido muy apoyado por ellos son los primeros que hacen publicidad de nuestras obras. Pues se sienten orgullosos de que yo creo que sus hijos hacen lo que les apasiona. Chito, ¿cómo podemos contar una buena historia? ¿Cómo se te ocurre a ti contar una buena historia? Es decir, salir al escenario y decir, hoy voy a contar una buena historia, hoy voy a hacer reír a la gente. Bueno, específicamente nosotros que hacemos reír, lo primero es sumergirse en el papel, ¿no? Creerse el papel. Nosotros tenemos personajes que han durado muchísimo tiempo en el teatro, en el Teatrito La Carcajada, que inventamos, creamos y ya tienen vida propia, ya tienen una historia, ya no es necesario llegar y pensar, bueno, viene de acá, no, ya tienen años ellos creciendo con nosotros, dentro de nosotros, entonces es muy fácil para nosotros ya inventar una historia justo o improvisar una historia en el momento que estamos actuando, ¿no? Muchas veces nosotros lo hemos hecho, hay un guión establecido, o sea, no es necesariamente que ese día le cambiemos el texto a la obra, pero hay cosas que podemos ir metiendo dentro de la historia. Eso
Eso sería una buena forma de contarla con humor, creyéndose el papel y que sea de corazón. Yo digo que es lo principal. Coca, yo recuerdo en una entrevista que le hicieron hace años a Julio Iglesias, un cantante internacional, él decía que en el escenario hay un momento de soledad, que va desde el camerino hasta que sales al escenario. Un momento en donde está todo apagado, solo hay una linterna que le señala a uno dónde está el escenario, y ahí está la soledad, la nada, la expectativa de los que están en el otro lado del escenario, los espectadores, y también incluso de los músicos, para ver cómo se sintoniza la voz, el sonido, la melodía, bueno, la armonía, todo, ¿no? Se siente soledad también en el teatro. Estamos hablando de un espectáculo musical, ¿no? Y de un cantante internacional. En el teatro también se siente esta soledad. Minutos antes de que se enciendan las luces, arriba el telón y comienza todo. Yo no lo nombraría como tal, como soledad, pero sí es el aventarse al vacío, porque aunque vas con una obra, ya tienes el personaje establecido y etcétera, pues la verdad es que nosotros somos una compañía de repertorio, es decir, que siempre somos los mismos actores. Desde hace muchos años somos los mismos actores porque hacemos obras distintas con los mismos actores. Y somos como una familia. Antes nos estamos ahí molestando y haciendo como un ritual, porque el teatro es muy ritual. Y antes de salir, pues cada quien tiene sus rituales también. Algunos rezamos, otros meditamos, otros se mueren de nervio. Pero sí hay un momento ahí crucial entre que no sabes qué es lo que va a haber ahí adelante, porque a veces parece que el público se pone de acuerdo para no reírse tanto como se rieron un día anterior, ¿no? Entonces tú vienes con la experiencia del día anterior de que se rieron muchísimo con el mismo chiste, y hoy sucedió algo, llovió, se inundó, las calles se inundaron, algo sucedió y la gente viene con una carga de tensión distinta. Y también, pues, el actor, o si todo el grupo de actores viene más cansado, hay días que hemos dado 7 funciones en un solo día y entonces eso, pues, implica que hay que redoblar esfuerzos y etcétera. Sí hay un momento ahí que dices, ¿qué va a pasar? Y ya cuando entras, pues por lo menos siento que a nosotros nos pasa que viene la diversión, ¿no? Muy bien, vamos contigo ahora, Chito, pero vamos primero con el equipo de Resumen AR, que está ya preparado y listo para comentarle y compartir las 5 noticias más importantes de la Iglesia Católica y de la Orden de los Agustinos Recoletos. Vamos con ellos y enseguida volvemos aquí a Valores de Acero. Muchas gracias a todo el equipo de Resumen AR por ese compendio y ese verdadero resumen de las 5 noticias más importantes de la Iglesia Católica y también de lo que acontece en esta Orden de los Agustinos Recoletos. Estamos transmitiendo desde Santiago de Querétaro, a través del Sembrador Nueva Evangelización, también a través de YouTube, en CEAR Television Network. Estamos con gente que sabe contar historias, que sabe hacer reír en tiempos en donde pues cuesta reírnos y sabe sacar la sonrisa y lo mejor de cada uno de nosotros. Chito y Coca. Chito, ¿el teatro hace pensar? Sí, sí hace pensar. ¿En qué, por ejemplo, yo voy al Teatro de la Carcajada y en qué puedo pensar? ¿Qué me ofrece el Teatro de la Carcajada? ¿Qué me ofrece Chito en su personaje cada vez que sale al escenario? En uno de tus personajes. ¿Qué personaje? Pomarrosa. ¿Y en qué nos hace pensar? Explícale qué es Pomarrosa. Sí. Te voy a explicar, padre. Pomarrosa es un personaje que tenemos que somos hombres caracterizados de mujeres, pero no queremos llegar a ser mujeres como tal. Es una representación teatral, muy teatral y muy fársica de una mujer, queretana en específico. Esto quiere decir que es una mujer conservadora, pero a la vez rebelde, tiene valores, pero los pierde muchas veces. Pero en eso estaba pensando, en eso tenemos una gran... ¿Qué te pongo a pensar yo? Como mujer, primero, estoy defendiendo o defendemos mucho y siempre hemos defendido mucho a las mujeres indirectamente, como queretanas asesinas. Es decir,
no dejarse, no La no dignidad de la permitir mujer. la dignidad de la mujer sobre todo. Es ensalzar estos valores que ahora, por machismo, por cómo se vive en nuestra sociedad, La cultura de la muerte. sí, siempre le han puesto el pulgar a la mujer encima. Y nosotros no, o sea, nosotros de alguna manera hemos tenido esa característica de personaje como mujeres, y creo que si una mujer me ve en escena y sabe que soy hombre de todas maneras, pero estoy representando a una mujer, se siente identificada. Le hago pensar, primero, en que es una mujer y que lo que está haciendo o lo que estoy haciendo yo lo puede hacer ella perfectamente, ¿no? ¿Qué es esto? No perder la dignidad, tiene el toque cómico porque eso lo tiene que tener, pero es sobre todo dignidad, valores, no sobajarse, ser fuerte. Tienen inteligencia estas mujeres en escena, tienen mucha ¿cómo se llama? Chispa. Tienen Creatividad. chispa, pero dentro de esa chispa hay un grado ¿cómo se llama? Es una estrategia hacia los hombres, hay una estrategia social, hay una estrategia. Sí se pone a pensar uno. Yo creo también que el humor es un resumen de justamente de eso, de hacer pensar. O sea, hay una línea muy delgadita entre algo que me puede hacer reír y algo que me puede hacer llorar. También es a quién se lo diriges, ¿no? Pero no hay humor si no hay algo real. Entonces nosotros tomamos las cosas que realmente suceden y hacemos una caricatura grandotota de eso para que la gente se vea reflejada y se sienta así. Por ejemplo, rápidamente, nosotros hacemos también obras para empresas. Y entonces nos han puesto a escribir sketch y a representarlos de gente que hay robos en las empresas, ¿no? Se roban información o se roban engrapadoras o lo que sea. Cuando ellos lo ven reflejado en un sketch o en una representación y lo ven tan caricaturizado, para empezar se sienten observados. Y para seguir hay una reflexión después. O sea, yo creo que siempre en el humor hay reflexión, hasta en el chiste más tonto que se nos pueda ocurrir, es porque hay una realidad que se toma, se caricaturiza y eso se hace evidente, se rompe la línea del pensamiento y ahí es donde está el humor. Pero siempre el humor, o sea, yo creo que el humor y el que se sabe reír, pues se necesita como un bagaje. Yo le puedo contar a alguien una cosa y si no estaba dentro de su entorno no va a reír nunca de eso, ¿no? Chito, el papel más difícil, antes nos has dicho, bueno, pues Poma Rosa. Poma Rosa. El papel más difícil. Y un papel a lo mejor en donde sabemos que ha habido actores que la han pasado mal, ¿no? Virginia Woolf con Elizabeth Taylor, pues, y Richard Barton, creo que era, que tuvieron pues todo un romance y terminaron en un alcohol, ¿no? No sé si viste esa película, ustedes la han visto, es muy buena para reflexionar, pero a veces los actores se meten tanto en el papel que terminan un poco desquiciados. Un papel difícil que te haya hecho, oye, que yo estoy en el teatro y esto es otra cosa, ¿no? Hemos salido en solo con una obra hemos salido con nuestra etapa de confort que hemos tenido en el teatrito haciendo personajes de comedia. Hicimos una obra que se llama El Abrelatas. Esa obra requería... Nosotros somos muy libres a la hora de hacer obras, no tenemos una dirección fija, siempre dirigimos o Coca y yo, o es en el momento. Es mucha improvisación, somos libres de hacer muchas cosas en el escenario, moviéndonos verbalmente, en fin. Y con esa obra no, con esa obra decidimos retarnos a nosotros mismos sobre esos papeles, que era una obra que se llamaba El Abrelatas y es de humor negro. Y trata sobre el poder social, el que puede, el que no puede, una injusticia social total. Son dos personajes nada más, en un encierro, en un cuarto de 2x2, no pueden salir de ahí. Ese papel requería mucha concentración porque son textos muy largos y eran líneas muy largas de aprenderse. Y nosotros nunca, después de mucho tiempo, ya no las habíamos tenido. Para memorizarlas, pues nos costó trabajo. 2, tuvimos un director muy buena onda, pero era un director fuerte, de carácter fuerte, que se llama Román García, y que nos tuvo mucha paciencia porque después de tantos años de nosotros no tener rienda, éramos caballos sueltos, pues nos puso las riendas y le costó trabajo.
Ese papel me costó mucho, mucho trabajo y creo que cada noche yo, cuando íbamos a representar, que fueron como 5 Sí, noches, no. yo sudaba todas las noches. Sudaba un día antes, sudaba 5 minutos antes de que abriera el telón y sudaba cuando estaba en escena, porque requería mucha concentración, absoluta concentración, y no podemos salirnos del guión en lo absoluto. Es decir, la línea y punto y coma, y eso se debía de marcar, no había otra. Se nos cayeron las latas, teníamos muchas latas de atún que formamos, ahí latas de chicharitos. Eso después, yo creo que a mí sí me causó como una gastritis. A la verdad, porque yo sí tenía, sí son de esas obras o de esos trabajos que hace uno, que después son, o sea, los ama uno, son muy gratificantes porque a la hora de que termina la función decimos, qué padre, salió muy bien, porque llorábamos, nunca lloramos en escena, o sea, requería de muchos matices, Ajá. muchos matices. Y esa obra yo creo que esa es de las cosas que más me han... Más difíciles. Más difíciles, del papel más difícil que he hecho en ese momento. Vamos al tema de la pastorela, porque ustedes son expertos en esto, ¿no? Las pastorelas en México nacen en concreto en el convento de Acolman, un convento de agustinos, y nacen pues como una catequesis, porque ese es el teatro también. El teatro está muy relacionado con la Iglesia desde el siglo XVI y mucho antes, ¿no? Bueno, vamos a las pastorelas y cuando llega Navidad y cuando hay que contar un cuento y hay que decir esto está mal, pero ¿saben qué? Aunque esto está mal, hay paz, aunque esto está mal, va a venir alguien que va a cambiar todo. ¿Cómo cuentan esto en un lenguaje actual y en una realidad tan doliente como la que vivimos? Pues la verdad es que es un reto para nosotros. Chito lo que siempre dice es, o sea, lo que está grueso es que llevamos tantos años y nosotros tenemos como misión cada año hacer una pastorela distinta. Usamos personajes parecidos a los que usamos en otras ocasiones, o sea, mismos personajes que ya quiere nuestro público, pero cambiamos la forma de contar la historia. Entonces, a veces lo hemos hecho por medio de un cuento, a veces más apegados a lo que sería una pastorela convencional, a veces hemos destrozado pastorelas convencionales. Pero siempre, la verdad es que siempre intentamos conservar justamente lo que decía, que es esta cuestión de por qué existe una pastorela y de hacer una reflexión final sobre, pues no solo en este tiempo hay que pensar en que alguien vino a enseñarnos esto, y a nosotros nos gusta mucho, porque va gente de todo tipo de creencias, nos gusta decir, pues el mensaje a final de cuentas es que nos amemos y que hagamos las cosas bien, y la gente le gusta mucho y además de que se va a reír, pues sale como en un ambiente de reflexión de eso. Y sobre todo que cuando llega el ambiente navideño, ya van predispuestos. Siempre se sienta, siempre es un ambiente muy, muy diferente cuando llega diciembre y llega la pastorela. Es un ambiente familiar, es un ambiente de respeto, se siente mucha armonía, todos van a usar, todos van en familia. Creo yo que es de esas épocas que pues, uno quisiera que durara todo el año, ¿no? Nosotros siempre hemos dicho, aguantamos nosotros la pastorela hasta marzo, pero la gente va en marzo a ver pastorela. Y nosotros alguna vez dijimos, deberíamos ser como el Tenorio, que lo hacen todo el año en México, nosotros hacemos pastorela todo el año aquí, ¿no? Un día lo Porque vamos es a un lograr. ambiente totalmente familiar, donde, te lo juro, se siente mucha armonía y mucha paz. El teatro necesita a la familia y la familia necesita algo de teatro. ¿Cómo se puede combinar esta fórmula y hacerla realidad, lo que ustedes hacen en el teatro La Carcajada? ¿Cómo lo hacen normalmente? ¿Abren las puertas y qué pasa? ¿Qué es lo que ocurre cada vez que ustedes abren la puerta y hay una nueva función? ¿Se hace esta combinación familia-teatro? Pues sí, por un lado, para empezar, nosotros usamos humor blanco. Nunca decimos una sola mala Jamás. palabra en nuestras obras. No, o sea, no, en los 13 años que tiene el teatrito como tal, no, nunca decimos nada. Puede ir un niño chiquito o puede ir un abuelito o todos juntos y se la pasan bien. Eso ya integra un ambiente Familiar. pues familiar. Y no sé, también la gente nos ha hecho parte de su familia por el tipo de teatro que nosotros hacemos. O sea, hay muchas historias de gente, Muchas, ¿no? sí, sí, sí. ¿Han ido a municipios, a la Muchos, sierra? todos. ¿Qué se han encontrado ahí?
Ahí, obvio, tienen una necesidad imperiosa, primero, de ver algo diferente, de ver teatro, ¿no? Uno ve la diferencia en un niño de la sierra o en una familia de la sierra cuando está representando algo, cómo es esa cara de, Uy, sí, sí. de emoción, de alegría, de sorpresa, de gratitud, mucha gratitud. No han perdido la capacidad de asombro. De asombro, eso. Qué No hay bueno. capacidad. Sí, la capacidad de asombro la tienen por completo. Pues ya saben, no se dejen asombrar si vienen por Querétaro, aquellos que nos ven desde otros países, en el Teatro La Carcajada, Chito y Coca nos están preparando historias para sorprendernos y sobre todo para sacar lo mejor de nosotros mismos, que es la alegría y la sonrisa. Nos tenemos que ir. Muchísimas gracias. Gracias a Coca, ustedes Chito. por Muchas invitarnos. gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes por seguirnos. Nos vemos en el siguiente programa. Hasta la próxima.